1:46, como siempre, todos los miércoles y los jueves tenemos nuestra habitual sección Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hoy vamos a trabajar el tema de la reparación colectiva y pues para ahondar en él, hoy nos acompaña Nora Saldarriaga, directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros, y también está con nosotros Gloria Espinosa, líder del programa en reparaciones colectivas de la Unidad de Víctimas. Bueno, ellas van a estar con nosotros hoy. Recuerden que en el 441-2100 ustedes nos pueden contar todas sus inquietudes sobre este y otros temas asociados a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Comenzamos entonces hablando de este tema y quiero saber, Gloria, un poco para contextualizar un poco a nuestros televidentes sobre la reparación colectiva administrativa, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo podemos definir para que ellos lo tengan un poquito más claro? Bueno, Juliana, la reparación colectiva es el conjunto de medidas a la que tienen derecho las comunidades, los grupos y las organizaciones que han sufrido daño colectivo por causa del conflicto armado interno que se vive en el país. Bueno, ¿quiénes son sujetos de reparación colectiva según se menciona en la ley? De acuerdo con la ley 1448 y el decreto 4800, que es el reglamentario de la ley, son sujetos de reparación colectiva las comunidades, las organizaciones sociales y políticas y los grupos. Cuando hablamos de grupos nos estamos refiriendo a grupos afrodescendientes, a los grupos étnicos y a los rum o gitanos. Bueno, Nora quiere agregar algo sobre ese tema. Sí, Juliana, como este es un programa para que la gente conozca, es decirle que cuando hubo un hecho de violencia en una región, en un sector, como lo que pasó en Bojayá, ¿cierto?, en Antioquia, donde, si recordamos, hubo un enfrentamiento entre los grupos armados, se explotaron unos cilindros de gas y la población estaba en medio de eso, entonces se destruyó todo el caserío, pues eso es una situación que atañe a todo el colectivo. Exacto. Y por eso es que esos grupos o esos colectivos de personas pueden solicitar la reparación colectiva. Y esa reparación colectiva significa para ellos que se haga una escuela, que se reconstruya la vereda, el barrio o la iglesia, ¿cierto? Algo que es para el uso de todo el colectivo de personas que habitan ese sector. Bueno, eso significa, no es el único caso. Digamos que cuando se registran en grupos poblacionales específicos, el tema de la reparación también tiene unos aspectos mucho más generales que cuando es una reparación individual. Lo que decía Nora hace un momento, el tema de la construcción de una escuela, el tema, por ejemplo, de devolver digamos a la cotidianidad, entre comillas, de esos grupos poblacionales o en la reubicación, como ha pasado en algunos casos. ¿También sucede esto, no? Bueno, cuando nosotros hablamos de reparación colectiva, estamos hablando de una reparación que va enfocada a daños políticos, a daños simbólicos y estamos hablando también de daños materiales. Como lo anota Nora, efectivamente cuando hay ese daño a toda una colectividad, podemos tener esos daños materiales representados en unos daños a la infraestructura de la cual era de uso de esa comunidad. Pero también estamos hablando de unos liderazgos y estamos hablando de todo un daño al tejido social. Entonces digamos que a eso es que apunta la reparación colectiva, a poder reparar este tipo de daños y que las comunidades lo reclaman. Bueno, en este momento tenemos a Marta en la línea. Marta, muy buenas tardes. ¿Cuál es la inquietud que tiene a esta hora? Mira, señorita, era para preguntarle qué es la ley 1448, porque fue que a mí me quedaron, nosotros pusimos hicimos para pagarnos pues una víctima, un hermanito de nosotros, y nos quedaron de dar la plata el 2 de julio del año pasado, que me dijeron cuánta plata era y todo, pero no sé, no me volvieron a llamar ni nada. Y ahora dicen que las personas del 2011, que las personas que hicieron ese trámite en el 2011 quedaron en eso y que 1448, la ley 1448, yo no sé cómo que es eso. Nora, quisiera contextualizarle un poco a nuestra televidente para que esté muy pendiente de la respuesta que les vamos a dar, porque seguramente como ella hay quienes tienen estas mismas inquietudes sobre los nombres, sobre todo de las leyes, cuando tienen algún cambio en el Estado colombiano. Recordemos que hace algunos años era la ley 975, que no era necesariamente ley de víctimas, sino que era la ley para el proceso de desmovilización de los paramilitares. Pero ahí se comenzó a atender a las víctimas y hubo un decreto de reparación administrativa que fue el 1290 y muchas personas se inscribieron a través de ese decreto. El Estado efectivamente empezó a reparar a las víctimas,
Pero ¿qué pasó? Llegó un momento en que se expidió la ley 1448, que es la ley específica para las víctimas del conflicto armado en Colombia, y todas las personas que estaban en ese decreto pasaron de manera inmediata a ser parte del proceso de reparación de la ley 1448. ¿Quiere agregar algo, Gloria, sobre este tema o considera que la explicación para está ahí completa? clarificarle a la señora Marta que efectivamente lo que hace la ley 1448 es como contener todas esas normas que habían alrededor del tema de víctimas, que era la ley 418, el decreto 1290 y la ley 975 y la ley 387, que nos incluía como único hecho victimizante el desplazamiento. Entonces lo que hace la ley de víctimas es como recoger todo esto y a la luz de todos los hechos victimizantes sufridos por una persona, por un colectivo, entonces ya se empieza a dar como esa atención integral a las personas y a los colectivos. Ahí está una definición muy concreta sobre la ley de víctimas, que es la ley 1448. Ustedes hablaban ahorita de que cuando se va a presentar, por ejemplo, un caso de reparación colectiva, hay unos aspectos aquí que ya los habíamos mencionado, pero por ejemplo, cuando se va a entregar, digamos, los dineros, en el tema de reparación, ¿se hace de manera colectiva o se hace de manera individual? ¿Las personas pueden reclamar su indemnización de manera propia o eso concierne a toda la comunidad? Cuando nosotros hablamos de reparación colectiva, estamos hablando de ese conjunto de medidas, como lo decía inicialmente, en qué consiste la reparación colectiva, con el cual nosotros pretendemos reparar daños colectivos. Pero de las medidas de reparación que sabemos que son indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y restitución, para los sujetos de reparación colectiva no aplica la indemnización. La indemnización solo aplica para la reparación individual. El tema de la indemnización solamente se otorga a los grupos étnicos en el tema colectivo. De tal manera que los grupos los sujetos de reparación colectiva son sujetos de ese tipo de reparaciones, pero menos de la indemnización. Bueno, eso es muy importante aclararlo porque seguramente quienes están pensando que pueden acceder, por ejemplo, al tema de indemnización cuando hacen parte de una reparación colectiva. Entonces aquí tenemos esos grupos poblacionales específicos que fueron víctimas de unos hechos como el caso que mencionaba Nora, bastante claro, que fue el de Bojayá hace varios años. Tenemos a Juan en la línea. Juan, buenas tardes, ¿qué inquietud tiene a esta hora? Sí, buenas tardes. Sí, señor. Mira, lo que pasa es que yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que a mí me mataron un hermano en el 91. Nosotros todavía no hemos empezado a hacer esas vueltas. ¿Hasta qué fecha tiene pues uno plazo para hacer esas vueltas y qué requisitos necesitamos nosotros para hacerlas? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Quédese pendiente aquí para responderle la pregunta. ¿Cuál de las dos nos puede dar algunas luces sobre esto? ¿Gloria o Nora? Bueno, a Juan decirle que todavía tiene la posibilidad de acercarse ante cualquier entidad territorial, puede ser a la personería, a la unidad de víctimas, también están los centros de atención y puede hacer su declaración porque está dentro de la vigencia de la ley. Entonces no hay ningún problema, Juan, te puedes acercar y hacer tu declaración. Yo ahí puntualizo un poco para Juan. La declaración, efectivamente, como dice Nora, se hace en las oficinas del Ministerio Público, pero en la Unidad para la Atención a las Víctimas no tomamos declaraciones. Sí. Pero los pueden orientar y decirles cuál es la ruta de atención, y aquí es muy importante, si en el máster nos pueden ayudar para que las personas que nos están viendo puedan ver en qué lugar pueden acceder a información también de manera gratuita y también a dónde pueden ellos acudir para que les den una especie de ruta de atención, porque todas las personas, por ejemplo, no tienen acceso a internet, todas las personas no se pueden comunicar con la línea 018.000, por ejemplo, para solicitar información, y quienes tienen los casos en este momento inscritos, por ejemplo, en la unidad, no pueden hacerlo. Sin embargo, aquí les tenemos la línea telefónica 441-2100 para que se comuniquen con nosotros, nos puedan contar inquietudes que tengan sobre este tema, pero también ustedes les pueden ayudar en los centros a los que ustedes pertenecen respectivamente. ¿Algo para añadir, Gloria, ahí? Pues con respecto a lo que decías, Juliana, es también como para orientación a toda la comunidad que tenemos puntos de atención en Medellín, en Palermo, tenemos en Cauces y tenemos Belencito, y en las administraciones municipales o en los municipios, en las administraciones municipales a través de los enlaces municipales o las personerías municipales. En ese sentido, ¿cuántos casos ha identificado la unidad de víctimas en el tema, por ejemplo, de reparaciones colectivas?
Hasta el 2013 habíamos identificado alrededor de 300 casos, dentro de los cuales 219 casos entraron al desarrollo de la ruta, y de estos 219 estamos hablando de alrededor de unos 80, 90 casos que ya tienen la ruta más avanzada. Cuando nosotros hablamos de la ruta más avanzada es que ya tienen formulado plan de reparación colectiva y en algunos casos se han empezado a implementar algunas de las medidas para reparar el daño colectivo y que fueron identificadas por la comunidad. Nora, en este caso, cuando grupos poblacionales han sido víctimas en su conjunto de desplazamiento forzado, obviamente ellos no trabajan en los mismos predios, en las mismas tierras. Ellos pueden acceder a reparaciones colectivas, se puede avanzar en reparaciones colectivas en casos así similares a los que estamos hablando de víctimas, ¿o no? En el caso de tierras es un tema en el que nosotros hemos venido trabajando muy fuertemente, solicitando que se hagan restituciones colectivas. ¿Por qué? Porque hay territorios donde se desplazó toda una vereda, todo un corregimiento. Entonces la ley dice que si hubo un hecho de esa magnitud, pues lo que puede hacer la unidad de restitución de tierras es presentar, porque fue una misma época, un mismo victimario, fueron predios colindantes, se solicite al juez la restitución colectiva de esos predios. Y así se agiliza muchísimo más el proceso, claro, que es lo que ustedes siempre han hablado desde la Fundación Forjando Futuros. Tenemos a Hilda María en la línea. Hilda, muy buenas tardes. ¿Cuál es la pregunta de esta hora? Buenas tardes, señorita. Sí, señora, cuéntenos. Señorita, es que yo tengo el caso mío. A mí me devolvieron una carta cheque hace 17 meses. Me habían dado la carta cheque y me la devolvieron porque como yo no sé leer, entonces no vi la fecha, pero me dieron la cita en el aguao. Y cuando fui me dijeron que era por políticas del banco que habían devuelto la plata. De esto ya hace 16 meses. Y siempre que llamo me dicen que no, que espere, que están pendientes, que espere. Y señorita, en este momento yo no tengo trabajo, yo pago arriendo y pues no me dan como una luz de esperanza. Nora, ¿tiene? Sí, doña Hilda. Efectivamente, cuando las personas no se acercan en el momento en que se les hace la citación, pues se espera un determinado tiempo y si no, pues se hace la devolución de los recursos porque pues el banco no se puede quedar con esos recursos. Doña Hilda lo que tiene que hacer en este momento es esperar porque efectivamente se le va a hacer el pago, está en el registro y obviamente pues ya está declarada para hacer la indemnización económica. Doña Hilda, no es esperar un poquitico porque sí se le va a hacer el pago. Bueno, y aquí hay una recomendación importante y seguramente Nora es testigo de esta cantidad de casos en los que las víctimas no saben leer, no saben escribir. Entonces aquí lo más recomendable es evitar, sobre todas las cosas, un tramitador, ¿cierto? Para que no se quede con su dinero, porque hay unos casos en los que se han registrado, pero sobre todo tratar en la medida de lo posible de ir acompañado de una persona, de un familiar que pueda hacerlo y que les explique la fecha que tienen, dónde deben firmar, si lo deben hacer, qué documentos llevar, para que no se presenten casos como este. Tenemos en la línea a Gloria. Gloria, muy buenas tardes. ¿Qué pregunta tiene a esta hora? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Yo escuchando a la señora anterior, el caso es parecido. Yo necesito saber si estoy en el registro único de víctimas. Yo hace un año mandé todos los papeles, pero me dijeron que no llamara, que me llamaban. Yo me tomé el atrevimiento y llamé a los 6 meses y solo a los 6 meses vine a quedar registrada. Me han mandado a la UAO, he estado yendo a todas partes y parece ser que voy a necesitar hacer un derecho de petición. Ustedes le sugieren a uno que no tenga abogado, pero para un derecho de petición necesariamente debo tener un abogado. Yo soy sujeto de derecho y sé a qué tengo derecho, pero la personita anterior, y como ellas me encontré mucho en la UAO y no encontré gente que nos orientara. Por favor, usted me quiere informar si estoy ya registrada y si esto es para el registro, entonces qué vueltas y papeles tendré que hacer para un desembolso. Bueno, aquí Nora tiene una información pues que nos entregan desde el máster donde estamos chequeando las personas que nos están llamando a esta hora. Nora, ¿qué dicen sobre la inclusión o no de ella en el registro de víctimas? Bueno, Gloria, te cuento que tú hiciste tu solicitud en el marco de la 1448, ya estás incluida, todos tus documentos están en Bogotá
y tienes que esperar un poquito pues para que se haga ya el procedimiento para el pago de la indemnización económica, o sea que no te preocupes, que todo va por muy buen camino, Gloria. En este caso, ella hacía una pregunta rápidamente, Nora, y ella hablaba de un derecho de petición. Cuando ella está incluida, aunque no le haya llegado su carta cheque como se conoce, ¿debe hacerlo o no? ¿O en es este mejor momento, esperar? Gloria ya tiene la información básica, que es que ella está incluida en el registro, que ya están los papeles en Bogotá, entonces no sería necesario pues hacer el derecho de petición. Si ella pues por sentir mayor tranquilidad lo quiere hacer, pues lo puede hacer, y pues le recomiendo que se dirija a la Fundación 414-3572, y ahí los abogados de la Fundación de manera gratuita pues le pueden ayudar con ese procedimiento. Ahí está, les recordamos entonces la línea telefónica para la Fundación Forjando Futuros, 414-3572, y tenemos la unidad para la atención y reparación a víctimas, la línea 01-8000-91-11-19, donde también pueden tener mucha más información, y en los sitios web de ambas instituciones respectivamente ustedes pueden encontrar esta información. Nora Saldarriaga, directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros, nos acompañó hoy, así como Gloria Espinosa, líder del programa en reparaciones colectivas de la unidad de víctimas. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos, y volvemos el próximo miércoles y el próximo jueves también con más temas sobre ley de víctimas y restitución de tierras. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Feliz tarde.